Esto es algo que me cuesta procesar todavía. Me come la culpa de haber cometido ese terrible error. Mi mejor amiga, Valeria, y yo hemos sido inseparables desde que éramos niñas. Nos conocimos en un parque cuando yo tenía 7 años y ella 6. Recuerdo que yo estaba llorando porque un grupo de niños mayores se había llevado mi pelota. Ella apareció de la nada con esa actitud de heroína que siempre tuvo, y sin dudarlo, se enfrentó a ellos. Regresó con mi pelota y una sonrisa enorme. Desde ese día fue como si estuviéramos destinadas a ser amigas. En la secundaria éramos inseparables. En las tardes nos la pasábamos juntas estudiando, o eso les decíamos a nuestros papás, aunque en realidad solíamos inventar coreografías ridículas que nunca mostrábamos a nadie. Una vez, incluso intentamos hacer un canal de YouTube, pero terminamos peleándonos porque ninguna quería ser la que hablara frente a la cámara. ¿Y cómo olvidar aquel día que decidimos teñirnos el cabello juntas con un tinte barato de supermercado? Spoiler: terminamos con manchas naranjas y nos ganamos un buen regaño. Después de terminar la prepa, seguimos juntas. Nuestros caminos nunca se separaron del todo porque, por coincidencias de la vida, terminamos siendo vecinas. Valeria y su familia se mudaron a una casa justo frente a la mía cuando su hermano mayor, Diego, empezó a trabajar en la ciudad. Eventualmente, Diego y yo empezamos a salir. Y bueno, para sorpresa de todos, terminamos casándonos. Mientras tanto, Valeria conoció a Carlos, un amigo de mi esposo que trabajaba con él. Fue una situación curiosa porque Carlos al principio no soportaba a Valeria. Decía que ella hablaba demasiado y que siempre tenía una respuesta para todo. Pero al final, esas mismas cosas fueron las que lo enamoraron. Se casaron un año después que nosotros. Después de casarnos y construir nuestras vidas tan cerca la una de la otra, parecía que el destino no podía ser más perfecto. Años después, tuve a mi hija Clara. Desde pequeña fue un torbellino de energía y curiosidad, siempre queriendo explorar, preguntar y entender el mundo que la rodeaba. Tenía una sonrisa que podía derretir hasta el más frío de los corazones, y aunque a veces me volvía loca con sus ocurrencias, no podía imaginarme la vida sin ella. Valeria, por su parte, tuvo a Benjamín 2 años después de que Clara nació. Él era completamente diferente a mi hija, más reservado, pero travieso de una manera que te hacía reír y preocuparte al mismo tiempo. Mientras Clara podía pasar horas dibujando o creando historias con sus juguetes, Benjamín era pura acción, siempre trepando cosas, saltando y corriendo como si tuviera alas en los pies. A pesar de sus diferencias, los dos se llevaban increíblemente bien, casi como si hubieran heredado nuestra conexión. Todos los domingos, la tradición era reunirnos en la casa de Valeria para hacer una barbacoa. Nuestros maridos eran los encargados de la parrilla, mientras Valeria y yo nos poníamos al día entre risas. Los niños solían pasar horas corriendo por el jardín, jugando a las escondidas o inventando aventuras con los juguetes que Benjamín tenía esparcidos por todas partes. Había algo mágico en esos momentos, como si el tiempo se detuviera y todo estuviera bien en el mundo. Pero ese domingo, todo cambió. Era un día como cualquier otro. Misma rutina, mismas risas. Carlos y Diego tuvieron que irse temprano porque Carlos había olvidado un encargo del trabajo en su casa y Diego decidió acompañarlo. Mientras los hombres se iban, yo me quedé en el jardín cuidando la barbacoa, dándole vueltas a los trozos de carne y elotes que chisporroteaban al fuego. Valeria estaba en la cocina, preparando jugos de frutas, el ruido de la batidora inundando la casa. Clara y Benjamín habían decidido jugar a las escondidas, como siempre. Los escuché correr y reírse por toda la casa, sus pisadas resonando como pequeños tambores en las escaleras y el piso superior. Todo parecía normal, hasta que un grito agudo atravesó el aire. «¡Bájate de ahí!».
No hace gracia. Para o te harás daño. La voz de Clara estaba cargada de pánico y mi corazón dio un vuelco. Solté las pinzas de la carne y corrí hacia la casa. Cuando llegué al jardín delantero, vi a Benjamín encaramado en la rama más alta de un árbol que estaba cerca del balcón del segundo piso. Clara estaba en el balcón, llorando, tratando de convencerlo de que bajara. «Mira, Clara, no me encuentras», gritaba Benjamín, riéndose como si fuera un juego. «Benjamín, baja ahora mismo», le grité, pero él parecía ignorarme, moviéndose con confianza entre las ramas como si fuera un experto. Una parte de mí quiso escalar tras él, pero sabía que no era seguro. Opté por correr al piso de arriba para intentar alcanzarlo desde el balcón. Mientras subía las escaleras a toda prisa, noté que el sonido de la batidora en la cocina seguía ensordeciendo todo. Valeria no tenía idea de lo que estaba pasando. Cuando finalmente llegué al balcón, mi corazón se detuvo. Benjamín estaba de pie en una rama delgada, demasiado cerca del borde. Antes de que pudiera hacer algo, escuché un crujido. El mundo pareció ralentizarse mientras veía cómo la rama cedía bajo su peso. Grité su nombre con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Su pequeño cuerpo cayó al vacío y un golpe seco rompió el aire. Corrí hacia él mientras mis piernas temblaban. Valeria, finalmente dándose cuenta de que algo estaba pasando, salió corriendo detrás de mí. Cuando llegué al jardín, lo vi tendido en el suelo, inmóvil. Todo lo que recuerdo después fue el sonido de mis propios gritos y las lágrimas de Valeria mientras llamábamos desesperadas a una ambulancia. La muerte de Benjamín fue un golpe devastador, no solo para Valeria y Carlos, sino para todos nosotros. Pero nadie sufrió más que Valeria, la mujer que había sido mi compañera de vida, siempre alegre y llena de energía, se convirtió en una sombra de sí misma. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras estaban llenas de un dolor que se sentía en cada respiración. Al principio, me preocupaba no saber cómo consolarla. Yo misma estaba profundamente afectada, y cada vez que veía a Clara, no podía evitar sentirme abrumada por el agradecimiento de que ella estuviera bien y la culpa de que Benjamín no lo estuviera. Valeria empezó a pasar mucho tiempo en mi casa, algo que me pareció natural al principio. Después de todo, éramos mejores amigas y sabía que necesitaba consuelo, tanto mío como de Diego, su hermano. Valeria solía venir temprano en las mañanas, algunas veces sin avisar. Se sentaba en mi sala con una taza de café, mirando por la ventana como si esperara algo. Clara, con su dulzura habitual, siempre intentaba animarla. Dibujaba para ella, le contaba historias sobre su día en la escuela y hasta le llevaba sus juguetes para mostrarle. Al principio, esas interacciones me parecían positivas. Veía pequeños destellos de la vieja Valeria cuando sonreía con las ocurrencias de mi hija. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar un cambio. Valeria venía cada vez más seguido, a veces incluso más de una vez al día. Y no era para verme a mí, ni para hablar conmigo, como solía hacer antes. Se sentaba en la sala y esperaba a que Clara volviera de la escuela. Cuando llegaba, Valeria se iluminaba de una manera que no veía desde la tragedia. Pasaban horas juntas. Clara le mostraba dibujos, le enseñaba sus muñecas, y Valeria la escuchaba con una atención que incluso yo, como madre, no siempre tenía. Me decía a mí misma que era normal, que quizá veía a Clara como un consuelo después de perder a Benjamín. Pero entonces comenzaron a pasar cosas que me inquietaron. Un día, llegué al cuarto de Clara y encontré a Valeria sentada en el suelo, mirando fijamente un dibujo que mi hija había hecho. Era un garabato simple, pero Valeria lo sostenía con tal reverencia que me hizo sentir incómoda. Cuando me vio, rápidamente se levantó y dijo: «Solo estaba ayudándola a organizar sus cosas».
Otro día Clara me contó que Valeria le había regalado uno de los osos de peluche de Benjamín. Me dijo que era especial y que debía cuidarlo como si fuera mío, dijo mi hija con una sonrisa. Aunque intenté ver el gesto como algo inocente, no pude evitar sentir un escalofrío. La obsesión de Valeria con Clara se hizo más evidente con el tiempo. Insistía en llevarla a pasear sola al parque o a comprarle cosas que yo nunca había pedido. Incluso se ofreció a recogerla de la escuela sin que yo se lo pidiera. Aunque agradecía su ayuda, no podía ignorar que había algo extraño en su comportamiento. Lo que terminó de inquietarme fue una tarde en la que llegué a casa después de hacer unas compras rápidas. Clara estaba en la sala con Valeria, como de costumbre, pero noté que Clara parecía un poco incómoda. ¿Estás bien, cariño?, le pregunté. Y antes de que pudiera responder, Valeria intervino. Solo está cansada. Hemos estado jugando mucho. Esa noche, hablé con Diego sobre mis preocupaciones. Le conté cómo Valeria parecía obsesionada con nuestra hija, cómo venía constantemente y cómo algunos de sus comportamientos me hacían sentir incómoda. Pero él no lo vio de la misma manera. Es normal, cariño, me dijo mientras me acariciaba la mano. Perdió a su hijo. Clara probablemente le recuerda a Benjamín, y no está mal que encuentre algo de consuelo aquí. Tal vez estás exagerando las cosas porque todavía estás afectada por lo que pasó. Quería creerle. Quería pensar que estaba siendo paranoica, que todo estaba en mi cabeza. Pero había algo en los ojos de Valeria, algo que no podía ignorar. Una mezcla de dolor y algo más. Algo que no sabía cómo nombrar, pero que me hacía temer por Clara. Tras las inquietudes que no podía ignorar, decidí tomar precauciones. Aunque Diego insistía en que estaba exagerando, empecé a vigilar a Valeria cada vez que venía a nuestra casa. No quería que pareciera que desconfiaba de ella, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Siempre encontraba una excusa para quedarme cerca cuando estaba con Clara. Si iban al patio, me quedaba regando las plantas. Si jugaban en el cuarto, pasaba a buscar algo cada pocos minutos. Sin embargo, había algo más que me inquietaba. Hacía semanas que no sabíamos nada de Carlos. Al principio, Valeria decía que estaba trabajando mucho, pero luego dejó de mencionarlo por completo. Su ausencia me parecía extraña, especialmente considerando lo unidos que solían ser. Decidí que necesitaba respuestas, pero sabía que Valeria no me las daría directamente. Una tarde, cuando Valeria estaba en casa con Clara, aproveché para dejar a Diego al cuidado de ambas y me escabullí. Le dije a Diego que iba a hacer unas compras rápidas, pero en realidad me dirigí a la casa de al lado. Toqué el timbre varias veces, pero nadie respondió. Me asomé por las ventanas y vi que las cortinas estaban corridas, como si la casa estuviera vacía. Algo no cuadraba. El lugar tenía un aire de abandono, con el césped sin cortar y una sensación de quietud que me ponía la piel de gallina. Toqué la puerta una última vez antes de irme, pero nadie contestó. La ausencia de Carlos me inquietaba aún más. Mientras volvía a casa, un pensamiento aterrador cruzó mi mente. ¿Y si Valeria sabía más de lo que decía? Cuando llegué, lo primero que noté fue el silencio. El patio estaba vacío. Clara y Valeria no estaban donde las había dejado. Un nudo se formó en mi estómago. Entré a la casa llamando a Clara, pero no hubo respuesta. «¡Diego!», grité, pero tampoco obtuve respuesta. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras subía las escaleras. Entonces, desde el balcón del segundo piso, escuché una risa. Una risa que no escuchaba desde hacía meses. Era la risa de Valeria. Abrí la puerta que daba al balcón y allí estaban, Clara y Valeria. Mi hija estaba de pie junto al borde, su carita tensa, mientras Valeria sostenía una rama rota en las manos. Reconocí esa rama de inmediato. Era la misma que se había partido aquel día trágico, el día en que Benjamín murió. La había traído de su casa y estaba usando ese objeto como si fuera una pieza clave
en alguna extraña obra teatral. ¿Qué están haciendo?, pregunté, mi voz temblando. Valeria levantó la mirada hacia mí con una expresión que no podía descifrar. Era una mezcla de tristeza, anhelo y algo que me heló el alma. Determinación. Solo estábamos jugando. Clara quería entender qué pasó aquel día. ¿Verdad, Clara? Clara me miró con los ojos llenos de confusión. Mamá, solo estábamos. Valeria dijo que así entenderíamos por qué Benjamín subió al árbol. Basta, Valeria, dije, acercándome a mi hija. Esto no está bien. Clara, ven conmigo. Pero Valeria dio un paso adelante, bloqueándome el camino. No lo entiendes, dijo, su voz temblando de emoción. Ella tiene que saberlo. Debe de sentirlo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo profundo que había caído Valeria. Su obsesión con Clara no era solo un consuelo, era un reemplazo. Para ella, Clara había dejado de ser mi hija. En su mente, era como si Benjamín viviera a través de ella. Valeria, esto no es sano, dije, tratando de mantener la calma. Clara no es Benjamín. Por favor, déjala venir conmigo. Pero Valeria negó con la cabeza y se giró hacia Clara, sujetándola suavemente de los hombros. No tengas miedo, Clara. Yo solo quiero cuidarte. Nunca dejaría que te pasara lo que le pasó a Benjamín. En ese momento, Clara empezó a llorar, y al parecer sus lágrimas movilizaron a lo que solía ser mi mejor amiga. Aproveché la distracción para acercarme rápidamente y apartar a mi hija de Valeria. Con Clara entre mis brazos, retrocedí hacia la puerta. Valeria no trató de detenerme. En cambio, cayó de rodillas en el balcón, sujetando la rama rota contra su pecho. Empezó a llorar de una manera desgarradora, y en ese instante no supe si sentir miedo o lástima por ella. Llamé a Diego desde el primer piso, y cuando llegó, le expliqué lo que había sucedido. No hizo falta que añadiera mucho. La expresión de Valeria, todavía en el balcón, lo decía todo. Esa noche, después de asegurarnos de que Clara estaba a salvo, tomamos la decisión de buscar ayuda profesional para Valeria. Con el apoyo de Diego y el consejo de especialistas, decidimos internar a Valeria en un hospital psiquiátrico para que recibiera la ayuda que tanto necesitaba. Fue una decisión dolorosa, pero su obsesión con Clara y su comportamiento cada vez más errático nos dejaron sin alternativas. Desde ese momento, nunca volvimos a saber de Carlos. Era como si se hubiera desvanecido por completo. Aunque a veces me pregunto qué ocurrió con él, la sombra de lo que pasó con Valeria sigue pesando más que cualquier otra incógnita, recordándonos cómo la tragedia puede destruir incluso los lazos más fuertes.